El aire en el set de Mork y Mindy estaba cargado de una electricidad que nadie lograba comprender del todo, una vibración que parecía emanar de un hombre pequeño de estatura pero titánico en energía. Era finales de los años 70, y el mundo estaba a punto de conocer a un alienígena que no venía del espacio exterior, sino de las profundidades de una imaginación hiperactiva y, a ratos, dolorosamente solitaria. Robin Williams no caminaba, orbitaba. Sus compañeros de reparto recordaban cómo las cámaras apenas podían seguirle el ritmo. Era un borrón de improvisación, una ametralladora de voces que disparaba verdades incómodas y chistes surrealistas a una velocidad que desafiaba la física. Sin embargo, detrás de esa máscara de goma, detrás de los saltos y los gritos de júbilo que hacían reír a una nación entera, se escondía un niño que todavía buscaba la aprobación de un padre severo y el consuelo de una madre que solo reía cuando él se transformaba en alguien más. Robin no solo actuaba para entretener, actuaba para sobrevivir, para llenar un vacío que el silencio volvía insoportable. Aquel éxito fulgurante fue el inicio de una de las leyendas más luminosas y, paradójicamente, más sombrías de la historia del entretenimiento. Para entender el caos creativo de Robin, debemos viajar a los pasillos silenciosos de su infancia en Bloomfield Hills, Michigan. Hijo de un alto ejecutivo de Ford, Robin creció rodeado de privilegios materiales, pero en una soledad emocional casi absoluta. Vivía en una mansión de 40 habitaciones donde el eco de sus propios pasos era su única compañía. Fue allí, en la inmensidad de un cuarto de juegos, donde comenzó a poblar su mundo con miles de soldados de juguete, otorgándole a cada uno una voz, una nacionalidad y un trauma distinto. Aquella no era solo la conducta de un niño creativo, era el mecanismo de defensa de un pequeño que se sentía invisible. Su padre, Robert, era un hombre de una elegancia fría y una disciplina militar que intimidaba a Robin hasta la médula. El joven Williams descubrió pronto que la única forma de romper el hielo de aquel hogar aristocrático era a través del humor. El día que logró que su padre soltara una carcajada genuina al verle imitar a su abuela, Robin comprendió su misión de vida. La risa era la llave que abría las puertas del afecto, pero también era el escudo que mantenía a raya la tristeza. Cuando la familia se trasladó a California, el contraste entre el niño retraído y el entorno vibrante de la costa oeste provocó una metamorfosis. Robin entró en el club de teatro de su escuela no para ser famoso, sino para pertenecer a algo. En la prestigiosa escuela Juilliard, bajo la tutela del legendario John Houseman, Williams se convirtió en un fenómeno que los profesores no sabían cómo clasificar. Mientras sus compañeros estudiaban el método y la tragedia clásica, Robin transformaba las clases de movimiento en un despliegue de pantomima esquizofrénica. Fue allí donde forjó una amistad inquebrantable con Christopher Reeve, el futuro Superman. Eran los dos polos opuestos del talento. Reeve era la estructura y la gallardía. Williams era el caos y la vulnerabilidad. Reeve diría años más tarde que Robin era como un animal salvaje que intentaban meter en una jaula de Shakespeare, pero cuya verdadera naturaleza pertenecía a la libertad del escenario vacío. Sin embargo, Juilliard le dio las herramientas técnicas para que su locura no fuera solo ruido, sino una sinfonía de personajes perfectamente ejecutados. La transición de los teatros experimentales a los clubes de comedia de San Francisco y Los Ángeles fue un descenso a los infiernos de la adrenalina. El stand-up de finales de los 70 era un campo de batalla, y Robin Williams llegó con un arsenal inagotable. En locales como The Comedy Store, se le veía sudar litros de ansiedad antes de subir al escenario, solo para transformarse en un dios de la comedia en cuanto tocaba el micrófono. No tenía una rutina fija, era un medium que canalizaba las ansiedades de la época. Pero esa intensidad tenía un precio. La noche de Los Ángeles era una trampa de excesos, y Robin, con su necesidad patológica de estar encendido, se convirtió en un consumidor voraz de cocaína y alcohol. Decía que la droga le permitía alcanzar la velocidad que su cerebro le exigía, pero en realidad, era el combustible que estaba quemando su motor interno antes de tiempo. La fama le llegó como un tsunami con el personaje de Mork, convirtiéndolo en la propiedad más valiosa de la televisión, pero también en un hombre que no podía caminar por la calle sin ser asediado por una audiencia que esperaba que fuera divertido las 24 horas del día. El primer gran punto de inflexión trágico ocurrió en 1982, en el Hotel Chateau Marmont. Robin había estado de fiesta con su amigo John Belushi apenas unas horas antes de que este muriera por una sobredosis. Aquella muerte fue un espejo oscuro en el que Robin se vio reflejado. Por primera vez, el miedo fue más fuerte que la compulsión. La pérdida de Belushi, sumada al nacimiento de su primer hijo, Zachary, lo obligó a buscar una sobriedad precaria.
Pero el estigma del payaso triste ya se había instalado en su psique. Robin comenzó a darse cuenta de que el mundo amaba al genio de la lámpara, pero pocos conocían al hombre que, al llegar a casa, se sumía en períodos de introspección tan profundos que rozaban la catatonia. Su carrera cinematográfica despegaba con títulos como Popeye, que aunque fue un fracaso crítico inicial, demostró su capacidad física para transformarse. Sin embargo, la industria de Hollywood todavía no sabía qué hacer con él. Lo veían como un actor de sketches, alguien demasiado frenético para sostener el peso dramático de una película seria. Robin necesitaba demostrar que su corazón era tan grande como su verborrea. Esa oportunidad llegó con Good Morning, Vietnam. En el papel de Adrian Cronauer, Williams encontró el vehículo perfecto para fusionar sus dos mitades: el improvisador incansable y el hombre empático que sufre ante la injusticia de la guerra. Fue en este rodaje donde se hizo evidente que Robin no solo decía líneas, él habitaba el espacio. El director Barry Levinson simplemente dejaba que las cámaras rodaran mientras Williams inventaba monólogos enteros que dejaban al equipo técnico en lágrimas de risa y emoción. Fue su primera nominación al Oscar, el reconocimiento oficial de que el alienígena de la televisión era, en realidad, uno de los actores más complejos de su generación. Pero mientras el mundo celebraba su ascenso al Olimpo de Hollywood, en la intimidad, Robin luchaba con la inseguridad de que todo fuera un truco de magia que en cualquier momento dejaría de funcionar. Se sentía un impostor en un mundo de actores reales, una duda que lo perseguiría incluso cuando empezó a aceptar papeles que exploraban la soledad humana, como en La Sociedad de los Poetas Muertos. En el set de aquella película, Robin Williams dejó de ser el comediante para convertirse en el mentor de una generación. Su interpretación de John Keating no fue solo una actuación, fue una declaración de principios sobre la importancia de la individualidad y la belleza frente a la rigidez del sistema. Los jóvenes actores que interpretaban a sus alumnos recordaban que, entre tomas, Robin no paraba de hacer bromas para relajar el ambiente, pero cuando gritaban acción, sus ojos se llenaban de una sabiduría melancólica que no se puede fingir. La frase Carpe Diem se convirtió en su mantra público, un llamado a aprovechar el momento, una filosofía que él intentaba desesperadamente aplicar a su propia vida, aunque el peso de su pasado y sus adicciones latentes seguían acechando en las sombras. En este punto de su vida, Robin Williams parecía haber alcanzado el equilibrio perfecto entre el éxito comercial y el respeto artístico, pero el equilibrio es un estado frágil para alguien que siente las emociones con una intensidad que la mayoría de los seres humanos no podrían soportar sin romperse. La década de los 90 consolidó a Robin Williams no solo como una estrella, sino como un talismán cultural, una figura que parecía poseer una conexión directa con el niño interior de toda una generación. Sin embargo, este período de gloria profesional coincidió con una lucha interna por definir quién era él cuando las luces se apagaban. Su papel como el genio en Aladdin marcó un hito sin precedentes en la historia del cine. Robin no prestó su voz, prestó su esencia. El estudio quedó desbordado por horas de grabaciones improvisadas donde Williams saltaba de una personalidad a otra con la velocidad de un rayo, creando un personaje que era un torbellino de libertad. Pero mientras los niños del mundo reían con el genio azul, Robin empezaba a sentir el cansancio de ser una máquina de felicidad. La presión de mantener ese nivel de energía era agotadora, y la industria empezaba a encasillarlo en papeles de adulto con alma de niño, una etiqueta que, aunque lucrativa, ocultaba la oscuridad que él deseaba explorar como actor. Su búsqueda de profundidad lo llevó a aceptar proyectos que desafiaban su imagen pública, buscando en el drama un refugio para sus propias angustias. En medio de este torbellino de éxito, llegó el papel que finalmente le otorgaría el reconocimiento definitivo de sus pares: Sean McGuire en Good Will Hunting. En esta película, Williams abandonó todos sus tics cómicos, su velocidad de habla y su necesidad de llenar cada silencio. Se sentó en un banco frente a un joven Matt Damon y entregó una actuación contenida, cargada de una humanidad devastadora. El monólogo sobre la pérdida y el amor en el parque de Boston no fue solo una pieza de guión, fue una transferencia de alma. Robin utilizó su propio dolor, su propia experiencia con la soledad y el duelo, para dar vida a un psicólogo que intentaba salvar a un joven mientras él mismo lidiaba con sus fantasmas. Cuando finalmente subió al escenario para recoger el Oscar al mejor actor de reparto, el mundo vio a un hombre genuinamente conmovido, casi vulnerable. Fue un momento de validación que siempre había buscado, el instante en que el hijo del ejecutivo de Ford finalmente sintió que había hecho lo suficiente para ser amado por derecho propio.
Pero el Oscar es una cima que a menudo revela un abismo del otro lado, y para Robin, la satisfacción fue intensa pero dolorosamente efímera. A medida que se adentraba en el nuevo milenio, Robin tomó una decisión consciente de explorar el lado más oscuro y perturbador de la condición humana. Quería alejarse de la calidez de Patch Adams y el sentimentalismo que a veces saturaba sus obras. Fue entonces cuando sorprendió a la audiencia con interpretaciones escalofriantes en películas como One Hour Photo y Insomnia. En la primera, interpretaba a Sid Parrish, un revelador de fotos solitario y obsesivo que vive a través de las vidas ajenas. Williams eliminó la luz de sus ojos, transformando su amabilidad característica en algo siniestro y patético. Era una exploración de la soledad urbana, una que él conocía demasiado bien. En el set, sus compañeros notaban que Robin se volvía más silencioso, más retraído, como si habitar a esos personajes heridos le permitiera procesar sus propios períodos de depresión. Esta etapa demostró que su talento no tenía límites, pero también reveló una fascinación creciente por la psique quebrada, un interés que muchos ahora ven como un reflejo de su propia lucha interna contra una tristeza que se negaba a desaparecer a pesar de los aplausos. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse sobrio, el monstruo de la adicción volvió a asomar la cabeza después de 20 años de abstinencia. Durante el rodaje de una película en Alaska, la soledad y el aislamiento lo empujaron de nuevo hacia el alcohol. Robin describiría más tarde esa recaída no como una búsqueda de diversión, sino como un intento de anestesiar el miedo. El miedo a envejecer, el miedo a dejar de ser relevante, el miedo a que el público se cansara de su magia. Entró en rehabilitación en 2006, un proceso que fue humillante y público, pero que enfrentó con la misma honestidad brutal con la que abordaba sus monólogos. Su familia, especialmente su esposa y sus hijos, se convirtieron en su ancla, pero la vergüenza de haber fallado pesaba sobre él como una losa de granito. En sus regresos a los escenarios de stand-up, Williams empezó a hablar de su alcoholismo con un humor negro punzante, transformando su tragedia personal en material cómico, una vez más utilizando la risa como un mecanismo de purga frente a sus demonios. La salud física de Robin también empezó a enviarle señales confusas que ni él ni sus médicos lograban interpretar correctamente al principio. Empezó a sufrir temblores, pérdida de memoria y una ansiedad paranoica que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Durante el rodaje de la tercera entrega de Night at the Museum, Robin estaba desesperado. No podía recordar sus líneas, algo impensable para un hombre cuya mente siempre había sido una supercomputadora. Se le veía llorar en los brazos de los maquilladores, preguntando si todavía sabía cómo ser gracioso. Esta degradación de sus capacidades cognitivas fue el golpe más cruel para alguien cuya identidad entera estaba construida sobre su agilidad mental. Fue diagnosticado inicialmente con Parkinson, una noticia devastadora que él aceptó con una dignidad silenciosa, pero el diagnóstico era solo una parte de una verdad mucho más aterradora que solo se revelaría tras su partida. La incertidumbre sobre su futuro médico alimentó una depresión profunda, una sombra que empezó a devorar al hombre que había pasado su vida intentando iluminar a los demás. Su vida personal, aunque llena de amor, se volvió un campo de batalla contra la inseguridad. A pesar de su inmensa fortuna y fama, Robin seguía preocupado por el bienestar financiero de su familia, lo que lo llevó a aceptar trabajos en televisión y cine que no siempre estaban a la altura de su genio. Se sentía atrapado en una rueda de hámster de la que no podía bajar. Su tercer matrimonio con Susan Schneider fue un intento de encontrar paz y estabilidad en medio del caos de su salud decadente. Susan se convirtió en su cuidadora y confidente, viendo de primera mano cómo el hombre que hacía reír a millones se encogía en su propia casa, abrumado por miedos irracionales y una fatiga crónica que no le daba tregua. Robin ya no era el torbellino de energía de los años 70. Era un hombre que buscaba respuestas en un cuerpo y una mente que parecían estar traicionándolo deliberadamente, un proceso de erosión que fue tan lento como doloroso para quienes lo rodeaban. En sus últimos años, Williams buscó refugio en las cosas simples. Paseos en bicicleta, visitas a tiendas de cómics y momentos de quietud con sus amigos más cercanos. Aquellos que se cruzaban con él en San Francisco veían a un hombre amable, un poco más delgado y con una mirada cargada de una ternura infinita, pero también de una fatiga existencial. Seguía siendo generoso hasta el extremo, apoyando causas benéficas y visitando a tropas en el extranjero, buscando siempre dar lo que sentía que le faltaba por dentro.
Sin embargo, la brecha entre su imagen pública y su realidad privada se hacía cada vez más ancha. El mundo seguía esperando que Robin Williams fuera el salvador, el psicólogo sabio, el genio divertido, mientras él solo intentaba sobrevivir a un día más de confusión mental. Nadie imaginaba que el reloj de arena estaba llegando a sus últimos granos, y que la batalla final de este titán de la imaginación se estaba librando en la más absoluta y desgarradora soledad de su propia mente. El avance implacable de lo que Robin Williams llamaba el intruso en su cerebro comenzó a manifestarse no solo como un fallo en la memoria, sino como una distorsión total de su realidad cotidiana. Lo que el mundo no sabía, y lo que el propio Robin apenas lograba articular, era que no se trataba simplemente de una depresión o de los estragos del Parkinson. Dentro de su cráneo se estaba librando una guerra química sin cuartel provocada por la demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad devastadora que actúa como un carcelero invisible, alternando momentos de lucidez con episodios de terror absoluto, alucinaciones y una paranoia que lo devoraba por dentro. Para un hombre cuya herramienta de trabajo y sentido de existencia era su mente, ver cómo ésta se fragmentaba era una tortura que superaba cualquier guión dramático que hubiera interpretado. Sus allegados notaban cómo su voz, antes una orquesta de 1000 tonos, se volvía a veces un susurro monocorde, y cómo su cuerpo, antes un muelle de energía inagotable, se quedaba rígido, atrapado en una parálisis que él intentaba disimular con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. Durante sus últimos meses de vida, la ansiedad se convirtió en una compañera constante y asfixiante. Robin empezó a obsesionarse con cosas pequeñas, perdiendo la noción de la proporción que antes le permitía navegar por la vida. Se cuenta que en el set de sus últimos proyectos, el actor que solía improvisar monólogos de 20 minutos sin pestañear, ahora sufría ataques de pánico ante la idea de no poder decir una sola frase correctamente. El hombre que había sido el ancla emocional para tantos, se encontraba ahora a la deriva, pidiendo perdón constantemente por errores que nadie más percibía. Esta etapa fue un calvario de consultas médicas, pruebas neurológicas y fármacos que a menudo empeoraban sus síntomas debido a la naturaleza errática de su dolencia. La demencia de cuerpos de Lewy es conocida por ser la enfermedad de las 1000 caras, y a Robin le mostró todas. Desde el insomnio crónico que lo mantenía despierto imaginando escenarios catastróficos, hasta la pérdida del sentido del espacio y del tiempo. A pesar de tener a su lado a su esposa Susan, quien luchaba desesperadamente por encontrar una respuesta médica lógica, Robin se sentía cada vez más aislado en una isla de confusión donde el lenguaje, su gran aliado, empezaba a fallarle. La vulnerabilidad privada de Williams alcanzó un punto crítico cuando su peso empezó a caer drásticamente y su andar se volvió lento y arrastrado. Sin embargo, su instinto de protección hacia los demás permanecía intacto. Seguía enviando mensajes de aliento a amigos que pasaban por momentos difíciles y grababa vídeos de motivación para fans que luchaban contra enfermedades terminales, todo mientras él mismo se desmoronaba en silencio. Hay una ironía desgarradora en el hecho de que el hombre que enseñó al mundo que las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo estuviera perdiendo la capacidad de conectar sus propios pensamientos. En sus momentos de mayor lucidez, hablaba de su cerebro como si fuera una entidad ajena, un traidor que le robaba sus recuerdos y su identidad. No era solo la tristeza de una carrera que llegaba a su fin, era el duelo por la pérdida de sí mismo mientras todavía estaba vivo. La sensación de ser una carga para su familia, algo que sus seres queridos negaban rotundamente, se instaló en su pecho como una verdad absoluta de la que no podía escapar, alimentada por la química alterada de su cerebro. Aquel verano de 2014, el aire en la residencia de los Williams en Paradise Cay parecía pesado, cargado con la gravedad de una despedida que nadie quería nombrar. Robin pasaba horas contemplando el agua, buscando quizás en la inmensidad del mar la calma que su mente le negaba. Los médicos le habían sugerido ingresar en un centro de pruebas neurocognitivas para tratar de estabilizar sus síntomas, una perspectiva que a Robin le aterraba, pues lo enfrentaba a la realidad de su propia decadencia. Sus amigos más cercanos, al visitarlo, veían a un hombre que seguía siendo cálido y gentil, pero que parecía estar desvaneciéndose ante sus ojos, como una fotografía expuesta a demasiada luz. La chispa de ingenio seguía ahí, pero aparecía como un relámpago breve en medio de una noche larga y tormentosa. Se dice que en sus últimas semanas, Robin revisaba sus antiguas actuaciones, no por vanidad, sino tratando de recordar quién era ese hombre que podía hacer reír a miles de personas con solo mover una ceja, buscando en la pantalla un rastro de la chispa que el intruso le había arrebatado. El contraste entre su legado de alegría y su tormento interno se volvió insoportable en los días previos al final.
Robin Williams siempre había tenido una sensibilidad casi mística hacia el sufrimiento ajeno, una porosidad emocional que le permitía absorber el dolor del mundo para transformarlo en catarsis a través de la comedia. Pero en este punto, esa porosidad se había vuelto en su contra. Ya no tenía filtros para protegerse de su propia desesperación. La paranoia inducida por la enfermedad le hacía creer que estaba perdiendo su fortuna, que su carrera estaba arruinada y que su mente nunca volvería a ser su hogar. Era un gigante atrapado en un laberinto de espejos deformantes. Cada vez que intentaba encontrar la salida a través del humor, se encontraba con un reflejo que no reconocía. El mundo lo veía como una leyenda, pero él se sentía como un náufrago. La decisión que tomó no fue el resultado de una depresión común, sino el acto final de un hombre que prefería apagar la luz antes de que la oscuridad total lo consumiera por completo, un intento desesperado de recuperar el control sobre el único territorio que le quedaba, su propio destino. La noche del 10 de agosto de 2014, Robin se despidió de su esposa con una dulzura que ella recordaría como una de las más tiernas de su vida matrimonial. Le deseó buenas noches con esa voz que había dado consuelo a tantos, y se retiró a su habitación. Lo que sucedió en esas horas de soledad es un misterio que solo él se llevó a la tumba, pero los informes posteriores sugieren una lucha silenciosa y metódica. El hombre que había llenado estadios y pantallas de cine con una energía volcánica, se encontraba ahora en el silencio absoluto de su dormitorio, enfrentado a la certeza de que su cerebro nunca volvería a ser el mismo. El 11 de agosto, el mundo se detuvo cuando la noticia de su muerte empezó a circular por los teletipos. Al principio parecía una broma pesada, una de las tantas leyendas urbanas de Internet, pero la confirmación oficial cayó como un martillazo en el corazón de la cultura popular. El genio se había ido, y lo había hecho de la manera más solitaria imaginable. La ironía era tan cruel que resultaba insoportable. El hombre que había evitado que tantas personas se rindieran, finalmente no pudo encontrar una razón para quedarse. El impacto global de su partida reveló la profundidad de la huella que Robin Williams había dejado en la psique colectiva. No se lloraba solo a un actor, se lloraba a un amigo, a un maestro, a un padre simbólico que nos había enseñado que estaba bien ser raro, que estaba bien ser diferente. Las vigilias espontáneas en el banco de Goodwill Hunting en Boston o frente a la casa de Mrs. Doubtfire en San Francisco no eran solo tributos, eran manifestaciones de un duelo compartido por una pérdida que se sentía profundamente personal. Sin embargo, tras la conmoción inicial, empezaron a surgir las preguntas incómodas sobre su salud mental y sus adicciones, temas que Robin siempre había tratado con franqueza, pero que el público prefería ignorar en favor de su imagen brillante. Fue necesario que pasara el tiempo y que se realizara la autopsia para que la verdad sobre los cuerpos de Lewy saliera a la luz, cambiando la narrativa del suicidio por depresión a una de un hombre luchando contra una enfermedad neurológica devastadora. Esta revelación no disminuyó su tragedia, pero le otorgó una nueva dimensión de heroísmo silencioso. Robin Williams había estado actuando y regalando amor mientras su cerebro se apagaba celda por celda. En este bloque final de su vida, la figura de Robin Williams se eleva por encima de la comedia para convertirse en un símbolo de la fragilidad humana. Su historia nos recuerda que incluso las mentes más brillantes son susceptibles a la oscuridad y que el éxito exterior nunca es un seguro contra el dolor interior. Pero más allá del final trágico, lo que permanece es la inmensa generosidad de un hombre que decidió dedicar cada gramo de su energía a aliviar la carga de los demás. Su vida fue un incendio de creatividad que iluminó el siglo XX y principios del XXI, y aunque el fuego se apagó de forma abrupta y dolorosa, el calor de sus interpretaciones y la verdad de sus palabras siguen resonando en cada rincón del mundo donde alguien se siente solo o incomprendido. Robin Williams no fue solo un comediante. Fue un espejo en el que todos pudimos ver nuestra propia vulnerabilidad y nuestra propia capacidad de asombro, un recordatorio eterno de que, a pesar de todo, la vida es un regalo que merece ser vivido con toda la intensidad de la que seamos capaces. La autopsia de Robin Williams no solo cerró un capítulo médico, sino que abrió una ventana a una comprensión mucho más profunda y compasiva de sus últimos días. Cuando los médicos forenses examinaron su cerebro, descubrieron que el actor había padecido uno de los casos más graves de demencia con cuerpos de Lewy que jamás hubieran visto. Sus neuronas estaban prácticamente cubiertas por estas proteínas anómalas, una invasión que explicaba no solo su deterioro físico, sino el terror psicológico que había estado experimentando. Esta revelación transformó la narrativa de su muerte. Robin no se había rendido ante una tristeza común, sino que había estado luchando contra una tormenta química interna que le robaba la capacidad de procesar la realidad.
Su esposa, Susan Schneider Williams, describió más tarde este descubrimiento como la pieza del rompecabezas que finalmente trajo paz a su memoria. Robin no era un hombre que quería morir, era un hombre que estaba perdiendo el control sobre su propia existencia y que, en un acto de preservación de su propia dignidad, decidió que el intruso no se llevaría lo último que le quedaba de voluntad. El legado de Robin Williams trasciende la pantalla y se instala en la forma en que el mundo moderno aborda la salud mental y las enfermedades neurológicas. Su partida provocó una conversación global sin precedentes sobre la depresión y el suicidio, eliminando capas de estigma y permitiendo que millones de personas se sintieran identificadas con su vulnerabilidad. El hecho de que alguien tan amado, tan exitoso y tan aparentemente lleno de vida pudiera sufrir de tal manera, sirvió como un recordatorio brutal de que la procesión siempre va por dentro. Las organizaciones de salud mental vieron un incremento masivo en las consultas tras su fallecimiento, lo que algunos llamaron el efecto Robin. Su último acto, aunque trágico, terminó salvando vidas al obligar a la sociedad a mirar de frente a los demonios que él mismo había intentado exorcizar con risas. Su vida se convirtió en una lección sobre la importancia de la empatía, recordándonos que cada persona que conocemos está librando una batalla de la que no sabemos nada. En el ámbito cinematográfico, el vacío dejado por Williams es, sencillamente, imposible de llenar. No ha surgido otro actor capaz de saltar de la comedia más frenética al drama más contenido con esa naturalidad casi sobrenatural. Sus películas siguen siendo refugios para aquellos que buscan consuelo. Mrs. Doubtfire continúa enseñando a los niños sobre la complejidad del amor familiar, mientras que el indomable Will Hunting sigue siendo el faro para quienes buscan sanar sus heridas del pasado. Lo que hacía a Robin especial no era solo su técnica, sino su capacidad de amar a través de la lente. Se entregaba por completo a sus personajes porque veía en ellos trozos de su propia humanidad. Hoy, las nuevas generaciones descubren su genio a través de fragmentos en redes sociales, donde sus entrevistas y sus momentos de improvisación siguen siendo virales, demostrando que su energía era tan poderosa que ni siquiera el paso del tiempo o la ausencia física pueden contenerla. La generosidad de Robin, que durante años se mantuvo en un plano discreto, salió a la luz con toda su fuerza tras su muerte. Historias de cómo exigía que las productoras contrataran a personas sin hogar para trabajar como extras en sus películas, o de cómo financiaba becas de estudio de forma anónima, pintan el retrato de un hombre que nunca olvidó lo que era sentirse invisible. Su compromiso con la USO, viajando a zonas de guerra para dar un momento de alegría a los soldados, no era una estrategia de relaciones públicas, sino una necesidad vital de conectar con aquellos que, como él, estaban en el frente de batalla de la vida. Esos soldados recordaban que Robin no se limitaba a actuar, se quedaba horas después del show, escuchando sus historias, dándoles abrazos y haciéndoles sentir, aunque fuera por un instante, que el horror de la guerra no podía apagar la chispa de la humanidad. Esa era la verdadera magia de Williams, su capacidad de hacer que cualquier persona, sin importar su condición, se sintiera la más importante del mundo en su presencia. Hoy, la figura de Robin Williams se alza en la bahía de San Francisco, no en forma de estatua de bronce, sino en el espíritu de la ciudad que tanto amó. El túnel que lleva su nombre, decorado con un arco iris, es un símbolo perfecto de su trayectoria, un paso a través de la montaña que conecta la oscuridad con la luz. Al recorrerlo, uno no puede evitar pensar en el hombre que cruzó tantos túneles emocionales para traernos colores que ni siquiera sabíamos que existían. Su risa sigue resonando en los clubes de comedia donde los nuevos talentos intentan imitar su audacia, y su sabiduría sigue viva en cada estudiante de teatro que susurra carpe diem antes de salir a escena. Robin nos enseñó que ser humanos es una experiencia caótica, dolorosa y hermosa, y que nuestra única obligación es tratar de ser un poco más amables los unos con los otros mientras estemos aquí. Al final, la historia de Robin Williams no es una tragedia sobre la pérdida, sino una epopeya sobre la entrega. Fue un hombre que se quemó a sí mismo para dar calor a un mundo frío. Aunque su luz se extinguió antes de lo que todos deseábamos, el resplandor que dejó tras de sí es tan intenso que seguirá guiando a los soñadores, a los inadaptados y a los corazones rotos durante décadas. Nos dejó un mapa detallado de la psique humana, mostrándonos que es posible ser brillante y estar asustado al mismo tiempo, y que la risa es, quizás, la forma más alta de oración. Cuando volvemos a ver sus ojos azules en la pantalla, ya no solo vemos al actor, sino al hombre que nos pidió que hiciéramos de nuestras vidas algo extraordinario. Y en ese eco de su voz, en ese susurro que nos invita a aprovechar el día, Robin Williams alcanza la verdadera inmortalidad, la de alguien que se fue, pero que nunca nos dejó solos.
La melancolía que rodea su recuerdo se ha transformado, con los años, en una gratitud profunda. Ya no nos preguntamos tanto por qué se fue, sino que agradecemos que haya venido. Agradecemos los momentos en los que su genio nos sacó de nuestra propia oscuridad, las veces que sus personajes nos dieron las palabras que no encontrábamos y la valentía con la que mostró sus propias grietas para que nosotros no tuviéramos tanto miedo de las nuestras. Robin Williams fue, en última instancia, un regalo que la humanidad se hizo a sí misma, un recordatorio de que la imaginación es el arma más poderosa contra la desesperanza. Su viaje terminó en el silencio de una noche de agosto, pero su historia se sigue escribiendo cada vez que alguien, en cualquier lugar del mundo, suelta una carcajada liberadora o se permite llorar ante la belleza de un gesto noble. El capitán ya no está en el barco, pero nos dejó el rumbo marcado hacia un horizonte donde la risa y la compasión son las únicas leyes que importan.